interesante pregunta, pero creo que lo suyo es que concedamos la palabra al público. De momento veo 2, 3. Sí, Paco. Recuerdo mi pregunta es para José Luis. Yo estoy de acuerdo contigo en el hecho de que desde la óptica de Weber se pueda llevar a cabo una crítica hacia Kelsen por la ausencia de la historicidad en la obra de Kelsen. Ahora bien, esto yo a su vez creo que es confuso en la obra de Weber. Y es confuso en la obra de Weber porque va a criticar también a autores que van a tener en cuenta esa historicidad, como es Stabler. Stabler escribe a finales del siglo XIX una obra que lleva por título Economía y Derecho según la concepción materialista de la historia. Bien, esto resulta un tanto confuso al menos, porque es una concepción materialista además de la historia, según dice Stabler. A ello, a esta cuestión, hace mención Joachim Radkau en la biografía de Weber, que lleva por título Max Weber, La pasión del pensamiento, en la página 489, inicia un apartado cuyo título es Contra Rudolf Steiner, Weber como antimaterialista. Antimaterialista. Bien, me gustaría que me pudieras explicar esto que creo que es una cierta debilidad de la postura weberiana. Bueno, veamos, el texto que escribe Weber contra Stadler, que es de 1906, si no recuerdo mal, lo escribe en el 6, y lo escribe inmediatamente después de la... tiene dos partes, una que publica, otra que no publica, porque le sigue dando vueltas. Tiene unos aditamentos a la crítica de Stadler. Weber confesó que era el texto que más había estudiado y que más le había costado, que más tiempo le había dedicado. Y su reseña, en el fondo es una reseña, es la reseña más tumbativa que yo he leído acerca de la obra de nadie. Weber efectivamente, he señalado la fecha, es muy importante la fecha, porque él no quería pasar como el defensor de una comprensión de la historia espiritualista, algo que era bastante fácil de interpretar después de haber publicado La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es del 5, ¿no? De tal manera que si tú vas a leer el libro de Stadler, finalmente dice Weber, la crítica la inicia con una crítica al espiritualista. Dice, pensemos que efectivamente el espiritualista tiene una comprensión a priori de la historia que hace que debamos situar en el principio nouménico de todos los fenómenos históricos una dimensión espiritual, ¿no? Entonces, él intenta permanentemente aplicar todas las críticas derivadas de un arsenal kantiano a esta comprensión metafísica espiritualista de la historia, ¿no? Y en un golpe de efecto dice, bueno, pues ahora apliquemos lo mismo a este materialista que en el fondo dice que es un kantiano, que no tiene idea de Kant y que está completamente, de forma permanente, mezclando los planos de lo que es una exigencia que él dice a priorística del método racional con una construcción adecuada de la historia en la que evidentemente no puede darse ningún supuesto material de explicación. Esto es, lo que él está diciendo, la crítica Stadler verdadera, es que no ha entendido una palabra de Kant
al pretender derivar determinadas estructuras trascendentales de toda racionalidad, como es que solo hay ciencia donde hay ley de causalidad, solo hay ciencia donde hay causalidad, ¿no?, con los supuestos materiales acerca de una forma específica de fenómeno fundamental que está regulando como ley esa causalidad. En términos kantianos, por lo tanto, y la crítica se despliega fundamentalmente en el sentido de que Starler no ha entendido nada de filosofía, curioso, en el hecho de que el arsenal categorial propio de la racionalidad kantiana en modo alguno puede transformarse en un supuesto a priorístico de una ciencia concreta. Esta es la cuestión. Que por lo tanto, claro que solo donde hay causa hay ciencia, pero eso no significa que tengamos que asumir un fenómeno fundamental en la realidad que implique una determinación legal de la causalidad. De tal modo, y eso sería el espíritu o eso sería el materialismo. Por eso él, en el fondo, es contrario tanto a una comprensión espiritualista de la historia como a una comprensión materialista de la historia. Pero también tiene mucho interés en no ser confundido como un crítico materialista de la historia en el sentido de que es un antimaterialista. Él lo que dice es que la historia no es un territorio de legalidades y que la exigencia kantiana de la racionalidad no es que la causalidad esté siempre expresada en términos de legalidad. Puede existir causalidades singulares, que son exactamente las que la historia organiza. Por lo tanto, considerar que, en términos marxistas, ¿no?, que el fenómeno histórico, el fenómeno modo de producción, es un fenómeno, por decirlo así, nouménico de la historia, un fenómeno básico de la historia, que está determinando la legalidad en la que la historia se produce y la historia se desarrolla, esto se puede establecer, eso se puede creer, se puede asumir, pero lo que no se puede es fundamentar kantianamente. De todas maneras te puedo pasar algunas cosas que he escrito sobre este tema, porque es muy interesante en ese sentido. Y Razkau tiene razón, ¿no?, al decir que el interés fundamental de Weber es que no fuera confundido con ningún reduccionismo, ni el espiritualista ni el materialista. De acuerdo. Bueno, mi pregunta hoy para Roberto, que en primer lugar quería darte las gracias porque me ha parecido un trabajo y para mi interés la verdad que me resulta muy interesante. Y el argumento es impecable, lo que pasa es que ha habido dos sitios en los que me he trabado un poco. El primero es cuando hablabas de... ¿Has citado las tres? No, el de... La cita esta de Rosenberg que termina con lo de la lucha contra la historia en el siglo XIX es para nosotros, por ello, al mismo tiempo la lucha por la religión en el sentido del siglo XX. Y has citado la primera tesis sobre el concepto de la historia de Benjamin, y decías algo así como... Se refiere al enfrentamiento del materialismo histórico con otras concepciones de la historia, si se pone, o sea, vencería el materialismo histórico si se pone la teología a su servicio. En este punto no sería más bien no coincidencia o no confluye con Rosenberg, sino más bien al contrario. O sea, porque yo siempre había leído esa primera tesis sobre el concepto de la historia como que el materialismo histórico, o sea, no sé si fue un error de lectura siempre o más bien una lectura interesada hacia el marxismo más que hacia la teología, pero siempre lo había leído como que precisamente ese enano feo debajo de la mesa es la teología en tanto que tiene la misma estructura del materialismo histórico teleológico, ¿no? Entonces yo creo que era esa más bien, o sea, siempre me he entendido así la primera tesis sobre el concepto de la historia. Entonces a ver qué opinas de eso. Y luego lo segundo, soy lo peor y todavía no he leído el de la fuerza de la ley de Derrida, pero lo que comentabas de lo del tema de la mezcla entre las dos violencias jurídicas, la de mantenedora de derecho y la de fundadora de derecho, pienso que si en vez, o sea, desde luego creo que lleva razón ahí Benjamin, que si se mezclan esos dos tipos de violencia no hay espacio posible para poder pensar la violencia divina como que luego será la secularización del jet side, puesto que, a ver, si
toda violencia está dada o está pensada solamente para fundar un nuevo derecho, es decir, que no hay diferencia en el concepto entre el acto constituyente y la Constitución, por alguna manera, o sea, al menos en el concepto no hay diferencia entre la dialéctica de lo nuevo y lo viejo, no solo entendido ya como en el plano del derecho, sino en el plano del tiempo del capital, que no sea siempre lo nuevo lo último. Y entonces esto, pues también quería comentarte, bueno, ¿qué piensas sobre si el concepto de historia con mayúsculas es en el fondo también es un poco un reflejo del tiempo de la moda del capital, que también es homogéneo y vacío? Y luego, por último, que yo de Rosenzweig no tengo ni idea, o sea, Rosenzweig sí se queda como en esa tierra de nadie, en esa mezcla fantasmática entre los dos tipos de violencia, la violencia instauradora de derecho y la violencia mantenedora. O es que no sé de Rosenzweig, pues si me podías decir algo. ¿Puedes repetirlo? Que si Rosenzweig se queda en esa tierra de nadie entre los dos tipos de violencia, las que intenta criticar Derrida a Benjamin, o como que no sé muy bien cómo lo piensa Rosenzweig, es que no tengo ni idea, vamos, no. Y ya está, que muchas gracias, me gusta mucho. Gracias, Lorena. A ver, yo no soy experto en Benjamin, así que es probable que alguna trampilla haya podido hacer de manera inconsciente con Benjamin en la medida en que yo también lo leo de manera interesada. Es decir, yo lo leo siempre desde Rosenzweig. Aunque es verdad que llego a Rosenzweig a través de... llegué a Rosenzweig sobre todo a través de Benjamin. Así que esta interpretación de la primera de las tesis sobre el concepto de historia, que yo trato de poner en relación con Rosenzweig, pues probablemente sea discutible y los grandes expertos en Benjamin quizá no estén de acuerdo con el paralelismo que yo he establecido. Respecto de el tiempo del capital, el tiempo de la moda, pues como ya nos conocemos, Lorena, sabes que no voy a poder responderte, porque mi Benjamin es realmente está muy limitado a estos dos textos que yo sí considero que son fundamentales, como el ensayo sobre la violencia y las tesis sobre el concepto de historia, de manera que no voy a poder responderte a esta cuestión del tiempo de la moda, que es otro Benjamin al que yo no he accedido. Lo que no he entendido es una de tus cuestiones. Has dicho en un momento, si no te he entendido mal, que la mezcla de estas dos violencias, de la que habla Derrida y de la que habla seguramente Rosenzweig también, impide el espacio de la violencia divina. Eso no... ¿Por qué? No acabo de entender. Porque yo siempre había entendido, bueno, claro, a ver, es que lo del tiempo de la moda yo venía a colación de esa pregunta, o sea, quiero decir, la violencia divina yo siempre había entendido como ese espacio de abrirlos, o sea, de que es una construcción, pero en el fondo es una destrucción que abre la posibilidad de otro tipo, ¿no? Que es de otro tipo de forma de institución, sin siquiera pensarla, ¿no? O sea, pensar el cambio social. Yo siempre había entendido las tres formas de violencia. Ya sé que ese texto de Benjamin es mucho más temprano, ¿no? que luego el de los pasajes y tal, pero yo siempre lo había pensado como que conceptualmente tenía que haber esos dos tipos, aunque dialécticamente están muy íntimas relacionadas, la violencia mantenedora de derecho y la violencia fundadora de derecho, creo que conceptualmente tendrían que estar separadas para que hubiera ese espacio para pensar la violencia divina como corte del continuum. Por eso cuando usa la crítica de Derrida, yo es que no lo he leído, lo de Derrida, pero que por eso lo de la crítica de Derrida sí que me queda así un poco como... O sea, que yo creo que en el fondo sí que lleva razón Benjamin a negarse a... Porque si no, no podría tener el mesianismo esa forma secularizada de estructura de promesa. ¿Por qué no? Es que esto es lo que no acuerdo. Pues no sé, bueno, es que a lo mejor no me estoy expresando bien. O sea, más bien al contrario, el hecho de que existe esa dialéctica entre fundación y conservación que permite un continuum, digamos, o sea, no hay propiamente ruptura, sino que hay un continuum entre la fundación y la conservación, y la refundación es justamente ese continuum lo que la violencia divina o ese verdadero estado de excepción viene a interrumpir o a poner en cuestión.
O sea, Pero justamente por al eso contrario. tiene que haber diferencia conceptual entre los dos. O sea, ¿me explico? La Que no diferencia... puede ser exactamente lo mismo. La Yo siempre diferencia- lo entendía así. La diferencia, pienso que es justamente entre la violencia mítica, que incluye dentro de sí tanto la conservadora como la fundadora, y en este punto es un poco indiferente si hay que defender, digamos, la diferencia entre ambas, como dice Benjamin, es imprescindible mantener esa diferencia o no. Yo tiendo a pensar más bien que no, más bien en el sentido de Derrida o de Rosenzweig. Y la violencia divina, pero no entiendo, o sea, justamente es al contrario. Creo que la relación entre violencia fundadora y conservadora de derechos es la que da sentido a que la violencia divina venga a interrumpir ese continuum de la historia. Yo siempre he entendido que sin la problemática nietzscheana del eterno retorno, el problema de la violencia mítica benjaminiana no funciona, ¿no? Por eso da igual que sea fundadora o conservadora, es un eterno retorno, una temporalidad de eterno retorno. Había una pregunta también de Miriam Gerade, que es una profesora de la UNAM, que está aquí con nosotros. Yo tengo más que una pregunta, algunos comentarios a Roberto, que le agradezco de esta intervención y toda la parte de reconstrucción histórica, pero bueno, yo conozco bien estos textos de verdad. Una de las primeras cosas que me sorprendió es que hicieras esta como total negación de la historia cuando Benjamin dice que la crítica de la violencia es la filosofía de su historia. Lo que pasa es que es una manera crítica de hacer filosofía de la historia. Entonces creo que no hay una negación, digamos, del histórico por una parte. Por el otro, sí es cierto que es muy sorprendente cuando uno lee a Rosenzweig cómo encuentra esos ecos, digamos, de la violencia como fundadora de derecho. Sin embargo, no creo que Derrida simplemente esté repitiendo algo que dijo Rosenzweig, porque en realidad esta violencia fundadora, o sea, aquí el problema está en el fundamento, ¿no? Puesto que el derecho no tiene otro fundamento que la violencia, necesita de violencia para conservarse. Y ahí lo que es interesante es este papel espectral que lee así Derrida de la policía, ¿no? En donde, puesto que muchas veces ella se arroga el derecho de tener fuerza de ley y hacer la ley, ¿no? Entonces es algo, yo creo que menos abstracto y algo mucho más concreto, ¿no? Pero lo que dice Derrida también es que lo lleva al lenguaje, dice que esa violencia originaria es una violencia performativa del lenguaje, que es la agencia del lenguaje. Pero donde creo que está la parte más interesante del texto de Derrida y donde se podría leer también, digamos, este triángulo que haces con Rosenzweig y con Benjamin, es al final del texto, ese final del texto de Benjamin, de la crítica de la violencia, que es tan sugestivo y tan difícil, ¿no? Donde habla de la violencia como Walten, ¿no? Y dice que la violencia es insignia, sello, ¿no? Y ahí ha habido toda una discusión en cuanto a la soberanía, que Derrida retoma después en La bestia y el soberano, y la retoma también a partir de Heidegger, pero si no, ¿cómo podría haber una soberanía que reinara, y ahí también en términos de Rosenzweig, pero que no gobierna, ¿no? Ese sería el Walten de la violencia mítica, digo, de la violencia divina, ¿no? Una violencia, digamos, una soberanía que reina como el rey, ¿no? Que reina pero no gobierna. Yo eso creo que se lo oí una vez a San Weber, ¿no? Que reina pero no gobierna. Entonces, yo creo que esa es una de las cuestiones. Y la otra es que creo que no hay tampoco divisiones tan tajantes entre el derecho y la justicia. O sea, la justicia siempre necesita el derecho, y en ese sentido la justicia mesiánica sería estos momentos de irrupciones, ¿no? Como de instantes mesiánicos, pero que no se, digamos, no negarían del todo el ámbito del derecho, ni de la historia. No sé, yo lo leo así. Gracias, Miguel. Bueno, no es que haya negado lo histórico en Benjamin, sino que creo que te refieres a eso. Hay un momento en que digo, bueno, Rosenzweig hace esta crítica de la violencia siempre desde el punto de vista filosófico, o desde el principio, desde un punto de vista filosófico-histórico. Pero, claro, Benjamin aparece al final en esa frase que es un poco enigmática, ¿no? De la crítica de la violencia es ya la filosofía de su historia. Justamente lo que a mí me sugiere esa frase es la posibilidad de poner en relación ese texto del 21 con el último texto de Benjamin, con las tesis sobre el concepto de historia, y tratar de ver la relación que hay entre esos dos textos, que pienso que creo que
benjaminianos o los expertos en Benjamin prefieren no hacerlo porque... ¿Puedo hacer nada más Sí, un sí. paréntesis que creo que le contesta a ella? La cuestión es que ese texto de la crítica a la violencia todavía es anterior al encuentro con Brecht, mientras que las tesis de la filosofía de la historia ya son marxistas. Entonces creo que ahí sí hay una diferencia que habría que tomar en cuenta. Todavía no hay materialismo histórico. Además. Claro, sí, no, por eso yo hablaba en un momento dado de la secularización de la violencia divina. No sé si, claro, insisto, no soy un experto en Benjamin, entonces los benjaminianos que conozcan en profundidad la obra de Benjamin probablemente me puedan criticar esta interpretación, pero digamos que es el verdadero estado de excepción del que habla Benjamin en las tesis en términos de revolución, es decir, en términos secularizados o seculares, no deja de ser una secularización de esa violencia que en el 21 llamaba violencia divina, que se puede interpretar así. Es una hipótesis más, pues también que tiene interés presentarla para ver la reacción que suscita en gente que conoce mejor que yo a Benjamin. Y la otra cuestión que planteabas al final sobre la relación entre la justicia, digamos, en términos absolutos, ¿no? Y la justicia en el sentido del derecho positivo. Claro, no existe esa diferencia tan tajante. Existe, pero no existe. Lo interesante es mantenerla, en el sentido de no dar por bueno ningún orden jurídico, no dar por absolutamente justo ningún orden jurídico. Yo creo que esa es la gran tesis teológico-política de la Estrella de la Redención. El profesor Casper en Friburgo habla de ella siempre como diferencia mesiánica, diferencia escatológica. En el libro de José Luis Villacañas sobre teología política imperial y comunidad de salvación cristiana se habla de lo mismo, pero en otros términos, se habla de resto profano. Es decir, la cuestión es la de no identificar nunca lo relativo con lo absoluto. En la medida en que quepa mantener esa distancia, se puede seguir criticando lo relativo. O sea, lo interesante es no absolutizar ningún orden jurídico, no identificar ningún orden jurídico con una justicia, con mayúscula, una justicia absoluta. Pero había un momento en el texto en el que mencionaba, obviamente el derecho tiene la aspiración a realizar esa justicia. La cuestión es que nunca lo hace de manera plena. Por introducir un inciso en realidad en esta discusión a tres bandas, ¿no? Con Lorena, con Miriam y con Roberto. Yo no soy un especialista en Benjamin ni muchísimo menos, y la lectura, digamos que en los últimos años la tengo un poco abandonada, pero sí me ha parecido interesante dedicarle algún tiempo digamos al uso y a la apropiación, la asunción que Benjamin puede hacer de lo que podemos calificar en términos muy generales como marxismo, como materialismo dialéctico, en fin, con todas las caricaturas que eso pueda llevar encima, ¿no? que son muchas. Claro, si nos servimos del marxismo para identificar a Benjamin con un autor que crea en una presentación o en una consecución inmanente de algo así como la justicia, me parece que no identificamos demasiado bien el personaje, o no lo identificamos a la luz del conjunto de dimensiones y quizá de las muchas contradicciones internas, ¿no? que lo componen. Si por algo hay una afinidad electiva entre autores como Rosenzweig y Benjamin, a mi juicio, pero ya digo, no es tampoco la opinión del experto, con todos los preventivos que eso pueda suscitar, si por algo los enlazamos, creo que ese algo se expresa en los términos de una convencida, una militante falta de creencia
en que el derecho nos emancipará. El derecho, ya digo, entendido como un código inmanente, como un código de validez, basado en un régimen de validez, en un reconocimiento recíproco de esa validez, ¿no? Incluso yo diría que los problemas de Benjamin con el marxismo solamente se recuperan con cierta, digamos, con cierta productividad, ¿no?, en el siglo XX, ya muy al final del siglo XX, de la mano de todos los autores que se reconocen en la crítica del valor. Benjamin siempre ha dado problemas al marxismo más dogmático, al marxismo más kantiano. No quiero decir que el marxismo dogmático y el kantiano sean idénticos, pero se rigen por referentes de objetividad muy fijos, muy sólidos, y Benjamin, en fin, siempre ha sido un invitado incómodo para quienes han defendido que Marx vuelve elegible el continente de la historia. En Benjamin, desde luego, si hay una lectura del mundo capitalista, claro, no hay una lectura del mundo capitalista como el resultado de una estrategia, de un sistema de producción que lo que genera en términos de sociabilidad es una esclavitud, es una situación, digamos, de sometimiento, de subyugación, digamos, mínimamente estable. La lectura que del mundo capitalista da Benjamin no es esa, o no es solo esa, es la lectura de, digamos, el reconocimiento, la lectura basada en el reconocimiento de que el capitalismo interpela nuestro deseo. Es una lectura mucho más cercana a Krakauer, ¿no?, a mi juicio, vamos a esto ya mucho decir, mucho más cercana a la sociología, ¿no?, que Krakauer presenta a los empleados, por ejemplo, y de lo que nos hablaba Germán Cano en el laboratorio Weimar. Es una lectura más simpatizante con ese tipo de metodología que con una lectura que considere, pues bueno, que eso de la emancipación tiene que ver con la verdad, y eso de la verdad tiene que ver con la descodificación de un campo de sentido, de un campo objetivo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto, pues si esta posición, digamos, mía ante Benjamin puede, digamos, coadyuvar, puede contribuir a, digamos, esa lectura que lo coloca del lado de alguien como Rosenzweig, que digamos, al pronunciarse de manera tan efectiva, tan tajante acerca de la, digamos, frontera, ¿no?, infranqueable entre lo finito y lo infinito para entendernos, pues en fin, esa sociedad o esa relación pues parece mucho más comprensible, ¿no? Pero vamos, estoy en vuestras manos de estos temas y de estos autores, pues, ayer, si quieres algo justo. Le hacía una broma en realidad a Lorena, y le decía, bueno, es que Benjamin leyó antes La estrella que El Capital. Pero leyó antes a Lucas. Bueno, pero Lucas también es una figura, ¿no?, muy atravesada por... El Lucas del alma y las formas, o de teoría de la novela, no es el Lucas de historia y conciencia de clase tampoco, ¿no? A mí me interesa más el primero, sin querer meterme tampoco en el terreno de los benjaminianos, supongo que lo que hay que evitar es el reduccionismo por ambas partes. Ni es marxista, desde luego no es un marxista al uso, pero bueno, tampoco se puede decir de él que es un pensador judío a la manera de Rosenzweig. Por eso yo también trazaba esa distinción entre, no, a propósito de los ejemplos que dan cada uno. Rosenzweig está pensando en el calendario litúrgico, está pensando en términos por completo religiosos, en el Sabbat, en Yom Kippur, en ese tipo de cosas, mientras que cuando estaba hablando, por ejemplo, de la detención del tiempo, ¿no?, mientras que Benjamin, cuando habla de la detención mesiánica del acaecer, lo que piensa es en la destrucción de los relojes, en la revolución. O sea, está pensando en términos completamente distintos en ese sentido. Pienso que hay afinidades, es lo que he tratado de mostrar, y luego una de ellas es la que mencionabas tú, Nuria, sobre la incapacidad, digamos, del derecho para producir la emancipación. Donde decimos emancipación, probablemente Rosenzweig, y en algún momento, al menos de su vida,
Benjamin no hablaría de emancipación, sino probablemente de redención. Pensando, por ejemplo, en el fragmento teológico-político, que es también bastante próximo, pero muy difícil de interpretar, pero pienso que próximo a lo que se dice también en La Estrella. Bueno, pues si no hay más preguntas, no sé si hay... Pasamos...